Ayer. Que lejano amor primero de mi niñez, lo que se haga. Maba en el papel lejano amor primero de mi niñez, Herminio e Iba. Hacia Iguacemia, hacia Juandúa, hoy Iguace. Como me usé, Betén Cuñacara, dijera Pilar Ruiz Nestosa, la hermana del periodista Jesús Ruiz Nestosa. Como me usé, que la musa inspiradora de esa obra era su tía Carmen Bárbara Javiera, un nombre para García Márquez, Nestosa Repulies. Eran de Segovia, España. Jaucope General Díaz Ari. Oila OGPTI a la Villa Creor. A la OGPTI hoy con la Herminio Jiménez, a Remberto Jiménez, eran primos. Remberto de Coronel Oviedo y Herminio que venían de Caballero, de Paraguarí, en fin, o a otro lado, y estaban en la banda de policía. Bueno, hoy con la idea. A la españolita fuera mismo paraguaya y María, mismo que estaba, pero había un atractivo especial. La ña Benicia, que era la tía de los Jiménez, tenía un guayabo espectacular. Bueno, hasta llegó que palos mayores, a la mitacuera de 12, 13, 14, 10 años, que eran la Carmen Javiera y sus dos hermanos y los dos primos. Entonces, a Sacarne, a Perú y Cope, el Yemboquí, el Yemboquí, etcétera, etcétera, ¿verdad? En las cosas del amor que iban despertando en ellos, la llevan. Entonces, un buen día, o va la españolita, Herminio ojo detrás de la música, igual que Remberto, en fin, se distanciaron. Pero muchos años después, Remberto, o mejor, el maestro Herminio Jiménez, escribe esta obra Lejanía. En 1937, recordando a ese amor primero, o primero amor tengo Rapaycuera o traducir. Bueno, vamos a escuchar en la voz de Mirta Noemí Talavera. Como
mi lejano amor.